¿Alguna vez te han dicho que el poder absoluto corrompe absolutamente? Pues prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una advertencia, es un descenso brutal a los abismos de la locura imperial. Esta es la historia de un hombre que se creyó un dios, que jugaba a ser gladiador mientras el imperio se desangraba. Un emperador que murió como jamás hubiera imaginado, asfixiado en su bañera, a manos de su propio esclavo. ¿Curioso? No pestañees, porque lo que vas a descubrir en este video no lo enseñan en clase, y una vez empiece, no vas a poder dejar de mirar. Y si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y absurdos del Imperio Romano, dale al botón de suscribirse como si fuera la cabeza de un senador traidor. Vamos al grano. Roma, año 192 después de Cristo. El Coliseo todavía huele a sangre fresca y tripas aplastadas. Las águilas imperiales sobrevuelan una ciudad que aún cree tener el control, pero que en realidad es el escenario de un circo grotesco. Y en el centro de todo está el Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Este no era un emperador como los demás, el heredero de un imperio, y de una mente completamente arruinada. No, algunos tenían que quedarse, algunos vivían con él, comían con él. Era una catástrofe, vestida con toga púrpura. Lo servían en silencio. Este se aceitaba el cuerpo como un luchador de lucha libre y bajaba a la arena para ejecutar esclavos medio muertos mientras el pueblo lo ovacionaba por miedo, no por respeto. Se creía Hércules, llevaba pieles de león, y posaba como una estatua viviente mientras el Senado lo miraba con una mezcla de horror, resignación y ganas de huir. Pero no todos podían huir. Según Dion Casio, uno de los senadores e historiadores de la época, Cómodo era disoluto, ruin y extremadamente cruel. Lo conocían mejor que nadie, y uno de ellos lo mataría. Cómodo no era simplemente excéntrico. Cuando subió al poder tras la muerte de su padre Marco Aurelio, aquel emperador estoico que creía en la razón, lo primero que hizo Cómodo fue desentenderse del gobierno y dejarlo en manos de sus favoritos. La templanza y el deber. Roma entera suspiró con la esperanza de que el hijo continuara el legado de sabiduría. Spoiler, no lo hizo. Literalmente, se largó al campo a jugar a Hércules mientras Roma se gobernaba sola, o más bien, mal. Y si un senador romano dice eso, teniendo en cuenta que trabajaban para emperadores que crucificaban pueblos enteros, imagínate el nivel de descontrol. Pero vamos por partes. Cómodo no solo creía que era un semidios, él estaba convencido de que su sangre no era humana. Mandó hacer estatuas de sí mismo en todas partes con una piel de león sobre los hombros, una masa en la mano y una expresión de superioridad que habría hecho sonrojar al mismísimo Zeus. Y como si eso no bastara, cambió el nombre de Roma por el suyo. Sí, durante un tiempo, Roma se llamó Colonia Commodiana, y no es broma, las legiones ya no eran del Imperio Romano, sino del ejército de Cómodo, el Invencible. Todo tenía su cara, su firma, su nombre. Era como vivir en un catálogo imperial del ego, y mientras tanto, los enemigos del imperio se reían. Las provincias se incendiaban, las arcas se vaciaban, y Roma, la Gran Roma, era ahora un parque temático del capricho imperial. Los únicos que podían acercarse sin temblar eran sus esclavos personales, y entre ellos, uno en especial, Narciso. Un nombre irónico, por cierto, para quien terminaría con el reinado del narcisismo más tóxico de la historia. Narciso era más que un esclavo, era el entrenador personal de Cómodo, su guardaespaldas, su sombra sudorosa. Compartía los entrenamientos, lo veía combatir, sí, combatir en el Coliseo, y lo acompañaba a los baños imperiales cada noche. Nadie estaba más cerca del emperador. Nadie conocía mejor sus puntos débiles, y nadie sospechaba que sería él quien, en una bañera perfumada, sin testigos, le cerraría la tráquea con sus propias manos. Pero calma, aún no llegamos ahí. Primero hay que entender por qué un esclavo tan cercano, con tanto privilegio, elegiría jugarse la vida y asesinar al hombre más poderoso del planeta. Porque incluso en el corazón del monstruo, a veces, el miedo cambia de dueño. El ascenso de Narciso dentro del círculo íntimo de Cómodo no fue casualidad ni fruto de la suerte. Fue una selección natural del terror. En la corte de un emperador paranoico,
caprichoso y adicto a su propia imagen. Solo sobrevivían los que sabían ser invisibles y útiles. Narciso era ambas cosas. No era un esclavo cualquiera, era lo que hoy llamaríamos un hombre de confianza. Ese tipo de sirviente que sabía cuándo hablar, cuándo callar, y sobre todo, cuándo mirar hacia otro lado. Entró al palacio como asistente físico, pero pronto se convirtió en confidente, entrenador personal, y a veces, en chivo expiatorio silencioso, porque Cómodo tenía la rara habilidad de convertir todo a su alrededor en una extensión de su ego. Los sirvientes eran accesorios, los gladiadores eran teloneros de su show, los senadores eran comparsas inútiles de una obra en la que él era guionista, director, protagonista y espectador. Narciso entendió rápidamente que su vida dependía de su capacidad de mimetizarse con las paredes, pero también de mantener el cuerpo del emperador intacto, fuerte, imponente, como una escultura viva de mármol aceitado. Cómodo entrenaba cada día como si fuera un verdadero guerrero, pero sin asumir el más mínimo riesgo real. Según Herodiano, otro historiador de la época, el emperador llegó a presentarse más de 700 veces en la arena. Sus combates eran espectáculos amañados, y en ninguna de ellas su vida estuvo realmente en peligro. Mandaba a sus contrincantes a combatir con espadas de madera, o les pagaba para dejarse matar. A veces, directamente, luchaba contra animales previamente heridos o drogados. El colmo fue cuando mató a una jirafa, sí, una jirafa, a lanzazos, solo para que el público disfrutara del espectáculo exótico. Y lo más indignante, el público, por supuesto, aplaudía, no porque lo admiraran, sino porque sabían que cualquier crítica podía significar la muerte. En esta realidad distorsionada, Narciso tenía que mantener al emperador en forma, alimentarlo, masajear sus músculos cansados, cargar sus armas rituales y en ocasiones aplicarle ungüentos especiales que aseguraran que su piel brillara como la de un dios en cada aparición pública. El cuerpo de Cómodo era un asunto de estado, pero no solo esos. También era un símbolo de poder para una Roma que ya no creía en emperadores, sino en espectáculos. Narciso lo sabía que estaba cuidando un cuerpo sagrado, pero también un templo podrido por dentro. Cada día era testigo del declive mental del emperador. Las alucinaciones, los discursos interminables en los que se proclamaba hijo de Júpiter, las ejecuciones por capricho, los banquetes interminables en los que obligaba a bailar a senadores ancianos mientras él arrojaba huesos de codorniz. Según Dion Casio, Cómodo llegó a ordenar la decapitación de un hombre por haberle mirado con poco entusiasmo. ¿Te imaginas vivir bajo ese tipo de tensión? Narciso sí. Por eso, poco a poco, el miedo comenzó a dar paso al asco, y el asco, al rencor. La amante del emperador. Porque una cosa es servir, y otra muy distinta es ser testigo directo del derrumbe de un imperio mientras untas aceite en la espalda de quien lo está destruyendo. Y aquí entra en escena otro factor clave: Marcia, una mujer inteligente, astuta, y, según cuentan las fuentes como Herodiano, mucho más sensata que Cómodo. Fue ella quien empezó a advertir que el emperador estaba cruzando todas las líneas. Fue ella quien encontró su propio nombre en una lista negra que Cómodo había redactado mientras deliraba. Y fue ella quien se acercó a Narciso, en el vapor denso de las termas, con una propuesta que cambiaría la historia del imperio. Porque en un régimen de locura, el único acto verdaderamente cuerdo es la traición. La noche que Roma tembló no comenzó con gritos ni con espadas. Comenzó con una copa de vino, un baño caliente y una lista. Era la noche del 31 de diciembre del año 192, cuando Roma, entre bacanales y cánticos a Saturno, despedía el año con más vino que esperanza. En el Palacio Imperial, sin embargo, el ambiente era distinto. Cómodo, reclinado sobre su trono personal, una estructura exagerada con cabezas de león talladas y cojines rellenos de plumas traídas de Egipto, bebía como si quisiera fundirse con Baco esa misma noche. Marcia se acercó con su sonrisa bien ensayada, sosteniendo una copa de vino mezclada con veneno. No era una dosis letal inmediata, no querían levantar sospechas. Solo lo suficiente para adormecer sus sentidos, para convertirlo en una presa fácil. Una lista escrita por el propio Cómodo,
en su puño y letra deformada por la megalomanía, donde había anotado los nombres de aquellos que, según él, ya no servían a los dioses, es decir, a él. En esa lista estaba Marcia, su amante, estaba también Paterno, el prefecto del pretorio, y, por supuesto, estaba el nombre de un senador al que el emperador odiaba desde hacía meses solo porque le había sugerido reducir los gastos del circo. Esta lista cayó, casi como por accidente, o eso decía Marcia, en sus manos. Marcia no era una esclava cualquiera, tenía poder, influencia, fue el punto de quiebre, era el tipo de mujer que podía entrar y salir de los aposentos imperiales sin ser registrada, que susurraba al oído del emperador cuando nadie más se atrevía ni a mirarlo. Y aún así, ahí estaba su nombre, sentenciado, traicionada por el mismo monstruo al que había alimentado, calmado, consolado y tolerado. Lo peor era el mensaje: ya nadie estaba a salvo. Así comenzó la conspiración, pero lo peor no era la amenaza. Discreta, como todas las grandes traiciones, Marcia contactó a Paterno, el prefecto de la Guardia Pretoriana, ese cuerpo de élite que protegía al emperador pero que, irónicamente, ya había matado a varios en el pasado, el mismo que le había ajustado los guantes de cuero. La lealtad en Roma tenía fecha de vencimiento, y Cómodo ya la había superado. Ambos sabían que tenían que actuar con rapidez. El emperador era impredecible, pero sus rutinas eran casi sagradas. Entrenar por la mañana, banquete al mediodía, baño al anochecer. Era en ese último momento cuando Cómodo bajaba la guardia. Pero esto no era un simple asesinato, era un magnicidio. Era entonces cuando el aceite caliente, el vino y los vapores lo hacían vulnerable. No podía haber escándalo, ni ruido, ni huellas. La decisión era clara. Había que eliminarlo en la intimidad del baño, donde no tuviera guardaespaldas, donde no pudiera gritar, donde no pudiera blandir su falsa espada de gladiador. Y había un único hombre que podía hacerlo sin levantar sospechas: Narciso, el mismo que conocía sus horarios, su respiración, sus manías, su espalda, aquel que lo había visto desnudo y vulnerable más veces que cualquier amante o médico. Narciso, el hombre que hasta ahora había vivido como una sombra útil, debía convertirse en ejecutor, uno que debía ser ejecutado con una precisión quirúrgica. Un mareo, un desliz en la bañera. Roma era un monstruo hambriento de escándalos, y si el pueblo descubría que su dios viviente había sido asesinado como un cerdo en la bañera, los muros del imperio podrían tambalearse. Así que diseñaron el plan con un detalle casi perverso. Primero, Marcia le ofrecería a Cómodo su vino favorito, envenenado, una mezcla suave, casi imperceptible, lo suficiente para debilitarlo. Luego, cuando el emperador, algo aturdido, se dirigiera a su baño ritual, Narciso lo acompañaría como de costumbre, pero esta vez, en lugar de frotar su espalda, le aplastaría la tráquea con la fuerza de años de rencor contenido, lo asfixiaría hasta que el aire dejara de salir de su cuerpo glorioso, hasta que el supuesto Hércules reencarnado muriera como cualquier mortal, pataleando, con espuma en la boca, solo, sin audiencia, sin ovaciones. Todo debía parecer un accidente, un dios que resbaló y se ahogó entre sus propios delirios. Lo irónico, y aquí la historia se ríe entre dientes, es que Cómodo, que había convertido su vida en una representación teatral constante, no pudo controlar el acto final, ni siquiera tuvo tiempo de ensayar su última escena, porque mientras él jugaba a ser inmortal, sus sirvientes ya ensayaban cómo matarlo. La hora llegó sin campanas ni augurios, y lo hizo con toda la naturalidad de quien ofrece un brindis por el año nuevo, sin que se le notara en el rostro que esa copa era, en realidad, el comienzo del fin de una era. Cómodo bebió, no dudó, la confianza ciega que tenía en Marcia. La única persona que aún le hablaba sin tartamudear fue su sentencia. Cómodo, el autoproclamado Hércules romano, el asesino de bestias, el ídolo musculoso de un imperio tambaleante, se retorcía como un simple mortal, sin espada, sin audiencia, sin estatuas que lo protegieran. Sus piernas salpicaban el agua perfumada, que pronto se tiñó de un tono turbio entre aceites y desesperación. Los sonidos que emitía no eran gritos gloriosos,
sino los gorgoteos patéticos de un hombre que jamás imaginó morir así, asfixiado por un esclavo en el rincón más íntimo de su propio palacio. Narciso no paró, había esperado demasiado tiempo, años acumulando silencio, soportando insultos, presenciando la destrucción de Roma desde una posición de servidumbre. Su rostro no mostraba odio, sino determinación, la determinación de alguien que sabía que su destino estaba sellado, que probablemente no viviría mucho después de esa noche, pero que al menos tendría la dignidad de ser recordado como el hombre que apagó al monstruo. Según Herodiano, Cómodo murió sin gloria, sin testigos, como un esclavo cualquiera, y eso, para un hombre que vivió para el espectáculo, fue el castigo más cruel de todos. En cuanto dejó de moverse, Narciso soltó el cuerpo y dio un paso atrás. Miró al cadáver flotando en la bañera, con los ojos vidriosos, la boca abierta, los rizos aún brillando por el aceite. Aquel cuerpo que había sido venerado como el de un dios, ahora parecía un muñeco hinchado, grotesco, vacío. La escena era dantesca: agua turbia, velas oscilando, un cadáver imperial encogido, y un esclavo tembloroso con las manos aún marcadas por la presión. Afuera, Roma celebraba. Nadie sabía que su emperador acababa de morir ahogado en sus delirios. Nadie imaginaba que la cabeza del Estado ya estaba flotando, literalmente, entre pétalos de rosa y sangre. Narciso no huyó. Caminó hasta los aposentos de Marcia y le dijo, con voz baja y firme: «Está hecho». Marcia no lloró, no celebró, solo cerró los ojos y pidió que llevaran el cuerpo al lecho, que lo arroparan como si hubiera muerto dormido. Se rió, habló de sí mismo, como siempre. ¿Quién se atrevería? Pero poco a poco, sus ojos comenzaron a hundirse. Había que maquillar la verdad. Roma necesitaba una transición, no un escándalo, y al principio todo pareció normal. Contó, por 10ª vez, cómo había matado a un avestruz con una espada curva y luego había decapitado a 3 hombres con los ojos vendados. Nadie lo contradijo, con el agua a la temperatura exacta que el emperador exigía, con los aceites perfumados, con las toallas plegadas como si fueran sábanas sagradas. Su voz, antes arrogante, se volvió más pesada, arrastrada. Se levantó torpemente y anunció que iba a tomar su baño nocturno. El veneno ya actuaba. Su cuerpo, antes tenso, parecía pesado, relajado, y apretó. No fue fácil. Narciso lo observó, lo estudió. Ahí fue cuando todo se activó. Narciso ya estaba allí, esperando, como cada noche. Lo recibió con una reverencia. Cómodo, entró sin sospechas. Se desnudó con esa teatralidad ensayada, como si incluso quitarse la ropa mereciera una ovación. El vapor llenaba la sala, las antorchas lanzaban sombras temblorosas sobre los mosaicos. Narciso ayudó a su amo a sumergirse, con la misma rutina de siempre, pero esta vez, su corazón golpeaba con fuerza, no por miedo, sino por algo más profundo, una mezcla de justicia, rabia y liberación. Cómodo cerró los ojos, y luego, en silencio absoluto, lo rodeó desde atrás. La fuerza, que antes intimidaba a todo el imperio, era ahora inútil. Le colocó las manos en el cuello. Es violento, personal. Se oyó un leve jadeo. Cómodo abrió los ojos, confundido, no por la fuerza del emperador, que ya era casi nula, sino por el acto en sí. Matar con las manos a un hombre no es rápido ni limpio. Intentó moverse, pero el cuerpo ya no respondía. Apretó los dedos de Narciso, pero era tarde. El esclavo no dudó, clavó los pulgares. Aire dejaba de entrar. Pero la verdad, la sucia, espesa y brutal verdad, es que el imperio fue salvado, al menos por un instante, no por un cónsul, ni por un general, ni por un dios, sino por un esclavo que un día decidió que el miedo ya no era suficiente. Y así, murió Cómodo, el último emperador de la dinastía de los Antoninos, el hijo de Marco Aurelio, el bufón sangriento que convirtió el trono más poderoso del mundo en una tarima de circo. Su muerte fue rápida, sin ceremonias, sin honores, y su legado, un catálogo de excesos, ridiculez y terror. Roma, una vez más, respiraba, pero nadie sabía por cuánto tiempo, porque en el Imperio Romano, matar a un emperador solo significaba una cosa:
que otro ya estaba en camino. La mañana del 1 de enero del año 19, las 3 de la mañana, aneció con un silencio espeso en el palacio. Ni un pregonero, ni un cuerno de victoria, ni el estruendo de una nueva proclamación. Solo un murmullo contenido, como si hasta las paredes temieran contar lo que había ocurrido. El cadáver de Cómodo fue hallado, oficialmente en su lecho, con los brazos cruzados y una expresión serena que le fue fabricada a la fuerza. La versión oficial hablaba de una muerte repentina, un accidente, quizá un colapso tras el baño. ¡Qué conveniente! No, el emperador más ególatra de Roma, el que pensaba vivir eternamente como Hércules encarnado, muere en silencio, sin testigos, y nadie ve nada. Pero Roma no era estúpida. Roma olía la sangre incluso antes de que corriera. Nadie pregunta nada. Los rumores crecieron más rápido que el pan en los hornos del Aventino. Algunos decían que los dioses, cansados de su arrogancia, lo habían fulminado. Marcia y Paterno lo sabían. Otros, que los cristianos, sí, esos locos que no querían rendir culto al emperador, lo habían envenenado en secreto. Pertinax dudó. Los más astutos, sin embargo, sabían que detrás de una muerte tan oportuna solo podía haber un golpe palaciego. Pero aquí viene lo interesante: ¿quién se atrevía a llenar el vacío de poder? ¿Quién sería tan valiente o tan suicida de sentarse en el trono aún caliente de Cómodo? Porque si algo quedaba claro en Roma, era esto: matar al emperador no era la parte difícil. Lo difícil era sobrevivir al caos que venía después. Por eso, tras asegurarse de que el cuerpo había sido arreglado, acudieron de inmediato a Pertinax, un senador veterano, exgeneral, hombre austero y con fama de incorruptible. Le ofrecieron el imperio como si le estuvieran entregando un jarrón roto, con la esperanza de que pudiera arreglar el desastre sin que todo volara por los aires. No por miedo, había visto demasiadas guerras como para temerle a un título, sino porque sabía lo que venía. Aceptar el trono tras el asesinato de un emperador era como ponerse una corona de espinas en una plaza llena de leones hambrientos. Pero aceptó, quizá por deber, quizá por orgullo, quizá porque pensó, ingenuamente, que podría restaurar algo del orden perdido, porque alguien había cambiado de emperador sin pasar por caja. El caos no tardaría en despertar, y entonces ocurrió lo inevitable. Se anunció la muerte de Cómodo, se proclamó a Pertinax como nuevo emperador, se agradeció a los dioses por permitir una nueva era, se lloró públicamente por el amado hijo de Marco Aurelio. Algunos dicen que fue ejecutado en secreto, para borrar toda huella del asesinato, mientras en privado se brindaba por haberse librado del loco aceitado. Pero Roma no olvidaba tan rápido. La guardia pretoriana, esa misma que había protegido a Cómodo con indiferencia, se sintió ofendida, no porque amaran al difunto, sino porque no los habían consultado, porque no les habían pagado. Pero antes de que la ciudad ardiera, antes de que el Senado volviera a temblar, antes de que la siguiente cabeza cayera, una pregunta flotaba en el aire viciado de la capital imperial: ¿y Narciso? ¿Qué pasó con él, el verdugo silencioso, el esclavo que asfixió a un dios? Pues bien, como suele ocurrir con los instrumentos útiles, una vez cumplida su función, fue descartado. La historia no registra una gran recompensa, ni una estatua en su honor, ni siquiera un juicio público. Narciso desapareció. Otros, que huyó, oculto por Marcia, y vivió sus últimos años en alguna provincia olvidada. Lo cierto es que su nombre quedó grabado no como héroe, ni como traidor, sino como una sombra que mató a una sombra. Y Roma, como siempre, siguió girando. No, Roma es un escenario donde el drama y el absurdo bailan un vals macabro, y la siguiente escena era aún más delirante. El imperio, vendido al mejor postor, comenzaba a desmoronarse ante los ojos de todos, porque en esta ciudad, el poder no se hereda ni se respeta, se toma, se usa, y luego, se destruye. Pertinax, el hombre que heredó el trono más maldito del imperio, duró en él exactamente 86 días. Porque si bien el Senado lo ovacionó como el restaurador de la dignidad romana y los filósofos desempolvaron sus togas para hablar de moral y reforma, ni siquiera 3 meses. Había una parte del imperio que no estaba dispuesta a cambiar el juego,
la Guardia Pretoriana, esos mercenarios de élite que juraban proteger al emperador. Para ellos, Cómodo era una mina de oro, les pagaba sobornos, los llenaba de regalos, les permitía saquear a placer. Los pretorianos, hasta que dejaban de hacerlo, era como un emperador de caricatura, pero funcional para sus bolsillos. Redujo gastos, cortó los privilegios, y cuando se enteraron de que Marcia, Paterno y Narciso lo habían asesinado sin siquiera consultarles, se sintieron estafados. El nuevo emperador, Pertinax, intentó imponer orden. Quiso transformar la locura de Cómodo en una república imperial decente. Pero claro, en Roma, eso era como pedirle a un león que se vuelva vegano. La guardia lo miró con desprecio. ¿Perdón? ¿Quién se creía que era? El desenlace fue previsible. Este anciano con principios venía a decirles que no habría más bonificaciones, que el imperio no era una bolsa de botín, sino una institución respetable. Una mañana, los pretorianos irrumpieron en el palacio, rodearon a Pertinax, y sin siquiera molestarse en inventar una excusa, lo atravesaron con una lanza en medio del atrio. Murió de pie, dicen, con la dignidad de un mártir, pues el que ofreció más dinero por cabeza de soldado, pero con la inutilidad de quien no entendió que Roma ya no era gobernada por ideas, sino por espadas. Y aquí es donde el imperio, ya sin frenos, se lanza al abismo de lo absurdo. Tras la ejecución de Pertinax, los pretorianos hicieron lo impensable, subastaron el imperio, literalmente. Reunieron a los principales patricios y les dijeron: señores, el trono está en venta, al mejor postor, como si el imperio fuera una finca o un carro de segunda. 2 hombres pujarían por él, Sulpiciano, suegro de Pertinax, y Didio Juliano, un senador adinerado con más ambición que escrúpulos. ¿Y quién ganó? Juliano prometió 25.000 sestercios a cada pretoriano, una fortuna, y así, por una bolsa llena de plata, Roma recibió a su nuevo emperador, un viejo gordo, odiado por el pueblo desde el primer minuto, y cuya única habilidad fue haber ganado una puja de mercado negro. Cuando la noticia se esparció, el pueblo reaccionó con furia. Gritaron, escupieron, lanzaron piedras al palacio. Nos han vendido, decían, y no les faltaba razón. Cómodo había sido un tirano, pero Juliano era la corrupción institucionalizada. El trono ya no se heredaba, ni se disputaba con armas, se compraba, como una silla rota en una subasta imperial. Y así, la muerte de Cómodo no solo había desencadenado un magnicidio, sino también la total humillación del ideal imperial. Roma ya no era ni sombra de lo que fue. Se había convertido en un mercado de vanidades, donde los emperadores caían como fichas, y el precio del poder tenía recibo. El cadáver de Cómodo, flotando en aquella bañera, parecía reírse desde el más allá, porque al final, su locura había sido el prólogo de una decadencia mucho mayor. El imperio romano no cayó por invasiones bárbaras, cayó por subastas. Pero no creas que esta historia termina aquí, como un simple anuncio de un mercado de esclavos con corona. El pueblo, cansado de emperadores que entraban y salían como actores en una obra mala, empezó a cuestionar qué quedaba de la vieja Roma, esa que había conquistado medio mundo con legiones y leyes. Pero mientras la ciudad gritaba su frustración, la guardia pretoriana jugaba a ser dioses menores, el Senado se aferraba a sus últimos hilos de poder, y los generales en las fronteras planeaban su propio juego de tronos. La muerte de Cómodo, ahogado por un esclavo en esa bañera que parecía el trono de un dios caído, no fue solo el final de un hombre, sino la simbólica caída del imperio tal como se conocía, porque con la muerte de aquel emperador desquiciado, se desató una cadena de eventos que mostraron la fragilidad absoluta de una institución que creíamos eterna. La corrupción se había convertido en moneda corriente, el poder en un objeto de subasta y la lealtad un contrato que se rompía con facilidad. Roma, la ciudad que había enseñado al mundo el arte de gobernar y conquistar, se hundía lentamente en el caos, y ese caos no llegó en forma de legiones bárbaras, sino en la forma de intereses mezquinos, traiciones internas y codicia sin fin. Septimio Severo, con sus legiones en mano, supo aprovechar el vacío y la desesperación, pero su ascenso no fue la restauración de la gloria,
sino la inauguración de una nueva era de emperadores militares, de reglas impuestas por la fuerza y no por el derecho. Y mientras esto ocurría, la bañera donde Cómodo exhaló su último aliento se mantuvo intacta, un monumento silencioso a la decadencia imperial. En ella, como en un espejo oscuro, se reflejaba la grotesca farsa de un sistema que había perdido toda nobleza. ¿Y qué decir de Narciso? Su destino, como el de tantos que ejecutan órdenes desde la sombra, quedó borrado, reducido a un susurro en los pasillos del poder. Un recordatorio brutal de que en Roma, incluso matar a un emperador podía ser un trabajo sin recompensa ni gloria. Así que cuando hoy pensamos en el Imperio Romano, no solo deberíamos recordar las glorias de sus conquistas o la sabiduría de sus leyes, sino también la historia cruel y sangrienta de un poder que se volvió teatro de un emperador que murió como un esclavo y de un imperio que por encima de todo fue víctima de sí mismo. Así que si te ha gustado este viaje por las sombras de Roma, si quieres seguir explorando las historias más crudas, oscuras y sorprendentes del Imperio Romano, no olvides suscribirte. Entre ellos emergió un nombre, Septimio Severo, un comandante duro, ambicioso y sin miedo a ensuciarse las manos. Con astucia y fuerza, comenzó a reunir legiones leales, prometiendo restaurar la grandeza del imperio, pero con su propia corona en la cabeza. Mientras tanto, en las calles de Roma, los ciudadanos susurraban historias sobre el fin de una era. Se contaba que el baño donde Cómodo murió ahogado seguía ahí, intacto, como un monumento oscuro al fracaso imperial. Algunos decían que en las noches podía escucharse su risa desquiciada, mezclada con el gorgoteo del agua turbia y el eco de un imperio que se ahogaba en su propia locura. Lo que no sabían era que la sombra de Cómodo aún se extendía más allá de su muerte. Su forma de gobernar, su capricho, su teatro sangriento, habían dejado una cicatriz imposible de borrar. El trono, convertido en un circo, pronto tendría nuevos payasos, nuevos tiranos, y la rueda de la fortuna giraría, con la misma crueldad y sarcasmo que en aquel baño imperial, porque en Roma, la historia no es lineal ni justa, es un ciclo infinito de poder, traición, muerte y, sí, un poco de comedia negra. Así que mientras Septimio Severo marchaba hacia la capital para reclamar su lugar, la pregunta que quedaba en el aire era, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar Roma por un emperador que no fuera un esclavo, ni un bufón, ni un mercenario? La respuesta estaba escrita en sangre, en baños y en coronas rotas. Y el espectáculo, como siempre, apenas comenzaba. Llegamos al punto crucial donde el telón está a punto de caer. Pero el eco de esta tragedia romana retumba con fuerza en la historia, porque aquí no solo contamos hechos históricos, contamos vidas, traiciones y los secretos que los libros tradicionales prefieren esconder. Y créeme, la historia del Imperio Romano es mucho más que un simple relato de conquistas, es un drama humano, lleno de poder, miedo y, a veces, justicia poética. Prepárate porque lo mejor está por venir, y Roma tiene aún muchas historias por contar.